Bienvenida, bienvenido a estos nuevos encuentros de los miércoles. Seguimos en esta exploración de testimonios, de experiencias, vinculado con lo místico, con lo transpersonal, con lo excepcional en cierto sentido. Pero insisto en que estas cosas no son extrañas a la experiencia humana, sino que son propiamente humanas. En este nuevo transhumanismo trascendental que no tiene que ver con la dependencia de la tecnología, aunque tampoco necesariamente está en contra de ella, pero que tiene que ver con el desarrollo de nuestras capacidades, habilidades, facultades, formas de inteligencia natural que todo ser humano tenemos, aunque no siempre las conocemos y no siempre, por lo tanto, las desarrollamos o podemos aplicar adecuadamente a nuestra vida. En este caso, vamos a tener ahora una entrevista con una mujer que ha experimentado desde ese reconocimiento que a veces le sorprendía desde que era niña, de esas habilidades, de esa percepción, de esa sensibilidad especial y que luego se ha ido desarrollando a lo largo de su vida con experiencias excepcionales y con las que ha podido ayudar a muchas otras personas en diferentes sentidos. Por eso me parece importante este testimonio y que las personas que tengan experiencias de este tipo puedan encontrar una forma de conectar como le ocurrió a ella misma para que eso que a veces asusta o genera preocupación pueda encontrar el cauce adecuado, le lleve a un estado de madurez, de asentamiento como persona y de desarrollo de esta complejidad humana que nos configura en nuestra plenitud, en nuestra experiencia humana y que desde ahí podemos desarrollar lo mejor de nosotros mismos. Bien, y sin más, pues ahora te dejo con esta entrevista. Bueno, Magali, bienvenida de nuevo. Hacía tiempo que no hablábamos y estoy encantado de tenerte aquí de nuevo en este miércoles. Muchas gracias, Juan Antonio. El placer es todo mío. De verdad que muchísimas gracias. Ya extrañaba estos encuentros, nuestras tertulias. Pues bueno, hoy lo que quería tratar contigo es el tema de las experiencias místicas o extrasensoriales o transpersonales, porque hay muchas personas que tienen, yo creo que casi todos tenemos experiencias de este tipo, pero a veces no las reconocemos o evitamos hablar de ello o incluso con nosotros mismos, no aceptarlas por el tema del prejuicio social o para que no nos consideren como que estamos mal de la cabeza. Y yo creo que esta no es una cuestión de estar mal de la cabeza, sino al revés. Es una cuestión que depende de nuestra sensibilidad humana, que es algo propio de la experiencia humana y que es importante normalizarlo. ¿Cómo lo ves tú? Pues la verdad que mi experiencia personal, eh, digamos que yo no tenía miedo a juicios que pudieran hacer las personas, yo tenía miedo a la experiencia como tal. Ujú, Y es posible que las personas teman a tener experiencias, no consiguen explicación lógica, que no se las pueden explicar a sí mismos. Y eso puede generar confusión y a veces pues uno no sabe a quién acudir, a quién decirle, me ha pasado esto y no sé si es cierto o no, estaré perdiendo, como tú dices, la cabeza, ya a que por ejemplo, en mi experiencia personal, me empezaron a ocurrir cosas desde muy temprana edad que yo no comprendía y que además le temía. ujú. Si ¿Puedes yo contar? entraba en el campo, digamos, energético de otra persona, podía saber cosas de esa persona y eso me asustaba Ya. y no había. ¿Alguna experiencia concreta, algún testimonio de algo que tú recuerdes ahora como peculiar? Sí, algo que me impactó profundamente en mi vida. Yo tendría 8 o 9 años
y mi padre salió de viaje por trabajo y mi madre me pidió que me fuera a su habitación y me acostara en la cama con ella, o tal vez yo quise dormir con ella, no sé exactamente la causa, pero al entrar en el espacio de mi mamá, a dormir con ella, tuve un sueño donde vi exactamente, bueno, en el momento que estoy durmiendo, tengo un sueño donde veo exactamente cómo va a ser su muerte y, pues, cosa que me impactó y lo traigo a colación porque justamente en los próximos días van a canonizar al doctor José Gregorio Hernández, ahora es un santo de Venezuela, pero en ese momento sencillamente era un médico pero que había muerto. Mm. Bueno, yo sueño que mi madre fallece en una habitación donde había una cama, un dresser, y encima de ese dresser había una pequeña estatua, una estatuilla de este doctor, José Gregorio Hernández. Y veo cómo la sacan de esa habitación y la meten en una furgoneta y yo empiezo a llorar con mi hermano menor tratando de evitar que la furgoneta se la lleve. En eso me despierto y me doy cuenta que es ella que me está despertando, que me está calmando. Y a llorar en el sueño y me doy cuenta que está viva y la abrazo y pues fue una gran emoción. Y exactamente eso ocurrió después. Así era la habitación, alguien de la familia, no sé quién, llevó esa estatuilla de José Gregorio. Mi madre murió muy joven, tenía 52 años, con cáncer agresivo que acabó con ella en 6 meses. Y como murió en la casa, para amanecer el domingo, cuando se celebra el Día de los Padres en Venezuela, pues no estaba el médico para dar el parte médico y tuvieron que llamar a que la buscaran para llevarla a hacer la autopsia y poder hacer el acta de función y se la llevaron en una furgoneta y estábamos solamente mi hermano menor y yo. Todo Mm. exactamente como lo soñé ocurrió años después y eso es algo que me marcó porque yo era muy pequeña, tú sabes, tenía 8 o 9 años y no entendí el sueño hasta que ocurrió. Y como eso, he tenido otros sueños premonitorios. Y ya cuando tenía como 12, 13 años, ya las experiencias empezaron a ser, me salía del cuerpo y estaba durmiendo la siesta y me salía del cuerpo y hablaba con mi hermano, con mi mamá y yo pensaba que me ignoraban, que no me querían atender y cuando regresaba a mi habitación me daba cuenta que yo estaba en la cama durmiendo. Entonces eso me producía un impacto tremendo hasta que me ponía a analizar y decía, bueno, si tal vez me coloco en la cama en la misma posición que estoy durmiendo, tal vez sí me despierte. Y así comencé a tener muchas experiencias que luego a lo largo de la vida empecé a entender, a comprender, pero que suma miedo compartirlas. No solo porque me tildaran de loca, lo cual me han dicho loca y bruja y esas cosas son parte del oficio, sino que yo necesitaba comprenderlas yo. Claro. Para mí era importante darles un sentido porque como no tenía en ese momento información de que también le ocurría a otras personas, para mí era importante comprenderlo. Ya hubo un momento en que dejó de darme miedo. Al principio me asustaba muchísimo. Por decirte, bueno, tú sabes de esta información. Cuando tendría como 14 o 15 años, un día me desperté y le dije a mi mamá que yo iba a hacer Rosa Cruz y yo no sabía lo que era hacer Rosa Cruz ni de dónde vino la información. Y a veces me despertaba durante la noche y veía que había un ser muy alto con la cabeza de perro, oscuro, Mm. negro, en mi habitación que miraba por la ventana. Y al principio me asustaba, ya después me acostumbré y ya después con el tiempo supe quién era cuando entendí la cultura egipcia y todo esto. Y así fui dándole sentido a cada una de estas experiencias. Sin embargo, muchas de ellas
las bloqueé dentro de mí y yo creo que muchas personas hacen lo mismo. Por el mismo temor se niegan a ver eso, esa clarividencia, esa clariaudiencia y la ignoran, la cierran. Ujú. Y desde un punto de vista, digamos, terapéutico, eh, ¿cómo podemos diferenciar lo que es una experiencia mística, transpersonal, una visión auténtica de una patología? ¿Qué te parece? Es muy interesante lo que me dices, porque la esquizofrenia, son personas, o sea, el que padece esquizofrenia, él oye voces que le dirigen a hacer cierto tipo de cosas. Entonces, cuando uno habla con un terapeuta y le dice que uno oye algo, el, inmediatamente, la primera opción va a ser un diagnóstico de esquizofrenia. Sin embargo, en mi experiencia como terapeuta y en mi experiencia personal, lo que diferencia una cosa de la otra es el sentimiento. La Ujú. conexión emocional, el sentimiento, es lo que va a hacer que la experiencia sea mística. Ya, pero ¿hay alguna forma o tú has encontrado alguna forma de diferenciar para la misma persona que está en ese momento, eh, que no solo por el sentimiento, sino por algún otro elemento de la experiencia en sí? Por ejemplo, mi planteamiento es que las experiencias patológicas generan unos elementos que transmiten o temor o miedo Es o correcto. forma de hacerse daño a uno mismo, generan O a confusión, otros. mientras que las experiencias místicas generan o aportan una información relevante, te generan un estado de ánimo positivo, te hacen sentir paz o alegría, bienestar. ¿Cómo ves tú esto? Totalmente de acuerdo contigo y por eso es lo que me refiero al sentimiento. Cuando la conexión no es genuina y entonces no estás teniendo una experiencia mística, vas a tener pánico, vas a tener miedo, ¿ya? Entonces, de hecho, los ataques de pánico no son otra cosa que la respuesta fisiológica que da el cuerpo ante pensamientos intrusivos que te están produciendo mucho temor ante una situación que no existe o ante una memoria de un evento traumático del pasado, ¿correcto? Entonces, es exactamente lo mismo. Te doy un ejemplo. Como yo tenía miedo de niña, yo cerré esta parte de la clarividencia, digamos, de esa capacidad de poder ver cosas. Entonces, muchos años después, ya siendo adulta, una persona me regaló la participación en una formación como sanadora. En ese momento era un curso de sanación pránica que fue a dar un maestro filipino a Venezuela. Y cuando estoy allí con el público y está la instructora enseñando, hay una señora que comienza a tener una experiencia y empieza a sentirse mal. Y todos se preocupan y de repente me volvió la visión y veo que la señora lo que tiene es sumamente, es una expansión tremenda en su chakra de corazón porque está teniendo una experiencia mística, está teniendo una conexión muy fuerte por la energía que había en el lugar. Y yo empiezo a ver lo que pasa en su campo áurico y empiezo a decirle a la instructora lo que pasa. Luego el maestro me llama aparte y me dice que yo tengo bien desarrollado ese don, pero que se veía que yo misma lo había bloqueado. Entonces entendí que cuando lo bloqueamos por miedo, las conexiones pueden seguir, pero no las hacemos con el plano vibracional adecuado. Bien, entonces hay personas que pueden tener conexión, pero están conectando con entidades del bajo astral, no están conectando con su parte divina ni con seres de luz. ¿Ya? Entonces la sensación que va a tener es completamente diferente, es de miedo, como tú decías, hacerse daño a sí mismo o hacerle daño a otros. Mientras que la experiencia mística es completamente sublime y se va a identificar por eso, porque va a haber una expansión enorme de una emoción que es hasta difícil narrar en palabras lo que se experimenta, lo que se siente. ¿Ya? Claro, claro. Ujú. De todas formas, tú decías que también has tenido miedo,
sobre todo al principio de estas Sí, experiencias, en sí. cómo podemos diferenciar un miedo del otro miedo. Ah, mi miedo estaba muy centrado en el desconocimiento de lo que me estaba ocurriendo. Yo sentía que yo necesitaba tener el control. Mi miedo principal era cuando me salía del cuerpo. Había una parte de mí que me decía que yo tenía que evitar eso. ¿Cómo lo resuelvo? Porque mi hermano mayor, que es 10 años mayor que yo, comenzó a practicar yoga cuando yo tendría 6 o 7 años y yo lo observaba cuando él meditaba. Mm, Entonces aprendí y mi propia intuición me dijo como que si yo entraba en estados de meditación, yo podía aprender a tener el control, porque yo sentía que mi cuerpo se balanceaba en el momento que iba a ocurrir ese desdoblamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, a través de la meditación logré controlarlo, pero además con el deseo de bloquearlo, de que eso no ocurriera. Hasta que ya más adelante, a medida que ocurrieron cosas mágicas en mi vida, empezaron a aparecer maestros y personas que me fueron guiando, aprendí de qué manera controlarlo y cómo poder hacer estos viajes fuera del cuerpo. Y tú eres uno de esos grandes maestros que han estado en mi vida para guiarme. Entonces aprendí cómo hacerlo de una manera donde no me perjudique a mí misma y pueda, digamos, ir al lugar correcto. muy bien. Entonces, deduzco de todo esto, bueno, gracias por la referencia, eh, pero deduzco de todo esto que esto ha sido realmente relevante en tu vida, es decir, que te ha abierto posibilidades que de otra forma no hubieras quizás tenido. Sí, correctamente. Es así porque aun cuando quise hacerlo a un lado, tú sabes, apartarme, no pude hasta que llegó el momento de rendición, de aceptar que esto es parte de mi vida y que no puedo hacer otra cosa que abrazarlo y aceptarlo como parte de mí. Lo que he aprendido es a conectarme en el momento que yo quiero, ¿ve? En Mm, el momento que quiero, o que entro en un espacio de sanación con alguien o algo así, en ese momento, lo hago. Sin embargo, eso me ocurre. Te voy a contar una anécdota. En Miami, mi hija, trabajaba de actriz y un día me dice: "Mamá, necesitan extras para una escena que van a hacer hoy en un restaurante y van a pagar tanto el día". Yo no tenía ese día nada que hacer y me fui por farándula, tú sabes, para ver el set de grabación. Entonces me sientan en una mesa con un señor X a que aparentáramos que estábamos en el lunch, que estábamos almorzando y conversando mientras hacían la escena. Pues te cuento que el señor, inmediatamente que entró en contacto conmigo, comenzó a contarme su problema matrimonial y ujú. toda la situación que él estaba atravesando. Entonces terminé, pues, ayudando al señor a resolver su situación, que me llamó una semana después para decirme que se había arreglado con su pareja y que me querían invitar a almorzar realmente. Entonces, puedes estar en la parada del autobús y se te para alguien al lado que requiere sanación, que requiere alguien que le escuche, intuitivamente sabe que tú estás ahí para eso. Entonces, acepté que es parte de mi misión de vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, aprendí a disfrutarlo. Ujú. Muy bien, pero todo esto, evidentemente, también está basado en una formación, ¿no? O sea, cuando tú necesitabas comprender lo que te pasaba, poco a poco fuiste entrando en contacto con personas, pero después también te formaste más en profundidad, ¿no es así? Correcto, y te voy a contar cómo se inició. En esa época, cuando tenía 12, 13 años, lo primero que me ocurrió es que un día cuando me voy a dormir me siento que estoy dentro de un sarcófago. Yo sentía la piedra fría en mi cuerpo y cuando abro los ojos me veo rodeada de unos seres como unos maestros con unas túnicas con capucha y empiezo a llamar a mi madre y entonces mi madre entra y le cuento la visión que tuve
Y resulta que mis padres se acababan de divorciar y mi madre había viajado con una de mis tías a una isla en Venezuela, se llama Margarita, y a mi tía le habían regalado, en ese momento estaba de moda Connie Méndez en Venezuela, y Ujú. había publicado su primer libro de metafísica que se llamaba Cuatro en Uno. Y mi mamá lo leyó, le pareció tan fabulosa la información que mi tía se lo regaló, como para que atravesara su duelo del divorcio. Y mi mamá me calmó y al otro día me dijo, agarra ese libro que está ahí en la biblioteca, en el librero, ábrelo cualquier página que aparezca y ahí va a haber una respuesta para ti de eso que te pasó anoche. Entonces yo voy, abro el libro y justo donde lo abro dice que algunos almas o espíritus que tenían cierta experiencia o avance iban a tener algunas pruebas como para hacerles recordar quién eran, pero además para fortalecer su carácter y todas estas cosas. Y bueno, yo no entendí muy bien de qué se trataba en el momento, pero me llamó la atención conocer la información del libro y he sido una ávida lectora desde siempre y comencé a leer metafísica ahí en ese momento, supe quién era Connie Méndez, ahí conocí quién era el maestro Saint Germain y aunque era una información que era difícil de digerir para mí en ese momento, me capturó. Ujú. Ya yo en ese momento no comía carne, participaba en un grupo escultista en los Boy Scouts, pero en la parte de las guías de las mujeres y ahí conocí a alguien, una muchacha que también era vegetariana como yo y ella me llevó a un grupo llamado Cosmos Acuario y ahí conocí gente que meditaba y hacía cosas y digamos que inicié un camino de empezar a conocer personas. Y luego alguien que me conoció me regaló este curso de sanación pránica y conocí a estos maestros filipinos que me enseñaron muchas técnicas importantes. Y luego de allí me fui a Estados Unidos y cuando estaba en Estados Unidos estaba un día en una librería y se me acercó un hombre y me dijo, ¿tú estudias metafísica? Me preguntó, yo me quedé sorprendida, yo estaba viendo un libro y le dije, algo, y me escribió un nombre en un papel y me dijo, ya tú estás lista para ir con este maestro. Y cuando veo el papel decía Santiago Aranegui. Yo no sabía quién era Santiago Aranegui ni quién era el hombre que me estaba dando el papel. El hombre desapareció y yo boté el papel. Entonces pasaron varios meses y ahí me formé en otro estilo de sanación, en Reiki, y estaba yo haciéndole Reiki a una persona y sentí que yo debía ir a una tienda donde vendían esencias de flores de Bach. Y cuando voy a comprar las esencias, esta mujer que vendía ahí en el lugar me pidió que pasara a la tienda y me dijo, se te ha estado esperando en un sitio y no has ido y me da el nombre y otra vez me vuelve a dar el nombre de Santiago Aranegui y digo, bueno, déjame ver, ¿y quién es él y dónde está? Entonces, yo nunca seguí, digamos, a un gurú o un maestro, nada en particular. Y entonces fui a ver el instituto de este maestro. Y justo ese día que fui a preguntar, en un día sábado en la mañana, él iba a dar un curso de cábala por la tarde y me inscribí en el curso para conocerlo, para saber quién era. Y en la tarde cuando lo conocí, pues duré 6 años recibiendo clases con él e iniciaciones con él hasta que ya hizo su transición. Para mí fue como hacer un bachelor, una licenciatura, pues 6 años, imagínate, de clases y de iniciaciones en 2 órdenes, en la Orden Rosacruz y en la Orden Martinista, y, bueno, cuando estaba ahí en las clases, un día tuve una experiencia mística en mi casa. Yo salí a caminar a la mañana y sentí que tenía que regresar y entrar en meditación. Y cuando entré en meditación se me presentó un ser hermoso, de una energía sumamente sublime, y se me presentó como la madre Kuan Yin y me pidió que fuese a formarme en el sistema de sanación de Magnify Healing.
y la maestra Giselle King, que también hizo la transición, que fue quien canalizó ese sistema de sanación para el planeta Tierra, fue luego una de mis grandes mentoras y maestras y completó mucho de la información que ya yo había recibido. Y trabajé bastante iniciando personas en Magnify Healing, en Reiki, tanto en Estados Unidos como en México. Y bueno, dediqué bastantes años de mi vida a esa maestría. Ujú, Y, y bueno, fue bastante satisfactorio todo lo que he ido aprendiendo, he ido incorporando en cada una de las iniciaciones que pasaba, las experiencias eran de más y más impacto y me comprobaban más que nosotros somos seres hermosos, maravillosos, de luz, que solamente estamos aquí viviendo una experiencia en un holograma que se llama vida. ujú, Y y que cuando entendemos realmente lo poderoso que somos y quiénes somos, cuando se puede conectar con ese amor tan profundo, que no tiene nada que ver con el concepto de amor que manejamos nosotros aquí, que es bastante limitado y bastante egoico, lamentablemente, donde solo es un intercambio de necesidades. Pero cuando se logra conectar con el amor de la luz mayor, nos damos cuenta de nuestra eternidad ujú. y de lo maravilloso que es. O sea, no hay palabras. O sea, lo recuerdo y regresa el amor. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Magali. Ha sido excelente tu intervención y yo creo que será también muy instructiva o abrirá puertas a algunas personas para poder conocerse mejor y aceptarse y desde ahí, pues, aportar elementos útiles o de valor en su propia vida. Así es que muchas gracias Espero que sí. y seguimos en comunicación, construyendo día a día. Gracias, Juan Antonio, por la oportunidad. Un abrazo grande. Otro abrazo para ti. Bien, y con respecto a los libros, vuelvo a traer a colación este libro que se llama La Buena Onda, donde hablo de la sanación y de la energía desde una manera actualizada desde el punto de vista científico hoy. En este libro lo que hago es un repaso de diferentes tipos de sanación o de posibilidad de compartir esta energía y usarla de una manera constructiva en beneficio propio y de otras personas, hasta que conseguimos recuperar nuestra salud o nuestro bienestar interno. Esto no es independiente, o sea, no es excluyente de otros tipos de terapias como la medicina eh, tradicional, la medicina alopática o otros tipos de medicina, sino que es un complemento y así es como debe tratarse. No se trata de una guerra, de entrar en conflicto con distintos métodos de sanación diciendo que uno es el verdadero y los otros no. Creo que hay que estar más allá de eso, que cada persona sí tiene una resonancia o una orientación que le permite desarrollarse en un sentido o en otro. No todos tenemos las mismas circunstancias internas o externas, pero sí es importante que desde las circunstancias que nos caractericen propias, pues desde ahí seamos respetuosos y aprovechemos también todos los aspectos que la ciencia nos ofrece, que la medicina nos ofrece complementaria con aquella sensibilidad, aquellas habilidades que hayamos desarrollado y encontremos un equilibrio, una coherencia que nos permita alcanzar un bienestar más adecuado en nuestra vida. Y sin más, pues te dejo este libro, La Buena Onda. Puedes encontrarlo en la página de autor de Amazon y espero que sea de tu interés y que te ayude a conocer ciertas posibilidades que luego podrás profundizar más en ellas, desarrollar y aplicar en tu vida. Un abrazo y hasta los próximos encuentros de los miércoles. Puedes encontrar el libro de La Buena Onda en mi página de autor de Amazon.